Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Israel asegura estar concentrando un descomunal número de tropas en la frontera de Gaza ante una posible invasión terrestre. El propio ejército de Israel ha reconocido que hay 300.000 militares y reservistas apostados a las puertas de la franja a la espera de si reciben o no finalmente la orden de entrar. A veces las cifras nos desbordan, pero hay comparaciones que nos pueden ayudar a ponerlas en toda su dimensión. Para que nos hagamos una idea de lo que supone ese contingente militar que Israel dice estar acumulando en la franja, cuando Rusia preparó la invasión de Ucrania, concentró durante meses hasta 130.000 soldados en la frontera. 130.000. Ahora Israel concentra ante la franja a 300.000. Y Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados como país. Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados. Israel tiene una población de 9.300.000 personas. Así que si es verdad lo que dice el ejército israelí de que está desplegando allí a 300.000 militares y reservistas, implicaría que está desplegando al 3% del total de su población, Israel. ¿Qué está por venir? Eso lo vamos a saber en los próximos días, pero esta tarde, como ya hizo ayer la Unión Europea, esta tarde la OTAN le ha pedido al gobierno de Netanyahu proporcionalidad en su respuesta al ataque de Hamás de este sábado. Israel tiene derecho a defenderse contra esos ataques terroristas. Por supuesto, esperamos que la respuesta de Israel sea proporcionada y es importante que mientras continúe el conflicto hagamos todo lo posible para evitar la pérdida de vidas civiles inocentes. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN. Ya son 1.200 los muertos confirmados en Israel y 1.130 en la franja de Gaza. En la mesa del análisis esta noche, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Ellos forman la mesa de este miércoles en Hora 25, miércoles 11 de octubre, con muchos españoles ya de puente a esta hora y en las carreteras se nota. DGT, Alejandro Martín, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances, uno de ellos en Madrid, en la ronda M40 en el enlace con la M14, a su paso por Coslada en dirección A2. También otro alcance está complicando en Lleida la 2 a la altura de Bellpuig en dirección Lleida capital. Al margen de estos alcances, dificultades en Madrid de salida por la 5, a su paso por Arroyo Molinos en Málaga en la 7, en la Cala de Mijas dirección Marbella, en Tarragona en la P7, en la Metlla de Mar dirección Castellón y ya en Barcelona en esta misma AP7 a su paso por Fogars de la Selva en sentido Girona. Gracias, Alejandro. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? Buenas noches. Ha publicado hoy ABC Javois una noticia que nos ha atravesado de pena, que 105 días después de la muerte de Carmen Sevilla, nadie ha recogido sus cenizas del tanatorio en la que la incineraron. En uno de sus ultrashows, Miguel Noguera, que es uno de los pocos genios que tenemos en activo en España, cuenta que a una familia le entregan las cenizas de su ser querido, le van echando todos un vistazo y dicen, páselas una vez más, que rule. Y así en 2 o 3 ocasiones hasta que uno dice, más, sigan quemando más, queremos el diamante. Bueno, Carmen Sevilla ya llegó como diamante y ni eso ha servido para algo. Es probable, insisto, que los familiares se hayan despistado hablando de ella en los programas del corazón. En cualquier caso, el suceso, porque esto lo es un suceso, describe muy bien la muerte de quien de alguna manera ya había muerto a plazos en vida. Es el olvido multiplicado por 2, la soledad al cuadrado, como decía la canción. Que nadie se ocupe de tus restos siquiera para colocarlos donde los diamantes, que se trate lo que queda de ti como un recado, que a ver si podemos hacer mañana, cuando a ti ya se te acabaron hace 100 días los mañanas. Hasta el viernes, Javois, un beso. Un beso, chao, hasta el viernes. Hora 25. Aimar Bretos. Raúl Incertis, buenas noches. Buenas noches. Es anestesista en un hospital de Gaza, trabajador de Médicos Sin Fronteras. Ahora mismo, Raúl, ¿usted dónde está? En estos momentos estamos desde ayer
en el sótano del edificio de la ONU aquí en Gaza. Es un sótano donde están llegando trabajadores desde que empezó el conflicto de organizaciones internacionales y también llegan familias gazatíes que trabajan para UNICEF o para la ONU y seremos por ahora unas 60 personas, cada vez viene más gente. Y sin perspectiva de salir de ahí. No tenemos perspectiva, nos hemos hecho la idea. No es algo, nos han dicho que no es algo que dependa de los gobiernos nacionales, sino de la voluntad del gobierno de Israel para crear un corredor humanitario, cosa que no está sucediendo. Pero el corredor humanitario debería de ser para la población gazatí, porque no puede salir de Gaza y está aterrorizada. ¿Cómo están los ánimos ahí? Pues desde que los trabajadores de Médicos Sin Fronteras vinimos ayer, es que hay niños, si oís niños es que hay niños en las familias. Desde que vinimos ayer tenemos una sensación de alivio, porque los 3 días antes estábamos en la casa donde nos alojábamos Médicos Sin Fronteras y fueron 3 días horribles, sobre todo la noche del lunes al martes. Las bombas caían a 150 metros escasos de nuestra casa. La onda expansiva nos llegaba cada 8, cada 7, cada 9 minutos. La casa entera se ponía a temblar y no sabíamos si íbamos a recibir un impacto, cosa que se supone que no, porque tienen las coordenadas. Pero las ondas expansivas eran muy fuertes. Y en el hospital en el que usted trabaja como anestesista, ahora mismo, ¿sabe cuál es la situación allí? En el hospital de Al-Auda están llegando pacientes constantemente. Los hospitales públicos están totalmente desbordados. La medicina ahora es totalmente medicina de guerra. Son pacientes politraumatizados con diversos grados de quemaduras, con diversos grados de pérdida de partes blandas, de amputaciones, de visceraciones. Es decir, lo peor de todo es que ya no tienen material. ¿Qué temen que pase en los próximos días, en las próximas horas? El temor, yo creo, fundamental es que entre el ejército israelí esto se convierta en esto ya es el horror. Esto es realmente el horror. Pues si entra el ejército israelí ya será, no sé cómo explicarlo. Entonces yo creo que el temor más grande es ese. ¿Tiene miedo, Raúl? Pues hasta que llegué aquí el lunes, ayer, tuve mucho miedo. Estábamos tumbados en el suelo cada vez que venía un avión. No sé, no lo puedo describir. Y era estremecedor escuchar el llanto de los niños cada vez que una bomba cercana hacía temblar nuestras casas. No da tiempo, el ejército dice que avisa, pero o no avisa o da el aviso sin tiempo. Le dicen a la gente que se vaya, ¿no? Que van a bombardear el barrio. Y la gente sale a la calle, pero en la calle también hay mucho riesgo. Y luego, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Porque está todo cerrado, no hay corredor humanitario. ¿Usted va a intentar salir de Gaza, Raúl? Yo no lo voy a intentar en el sentido de que yo estoy con Médicos Sin Fronteras y somos una piña, ¿no? Mi jefe es el que tendrá que decidir quiénes nos vamos y cuándo nos vamos. Pero bueno, es verdad que hay bombas que caen súper cerca, pero es diferente a no tener un sótano. Raúl Incertis, Médicos Sin Fronteras, anestesista en Gaza. Gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias por preocuparos. Venga. Este es el momento en el que los trabajadores de la Media Luna Roja allí en Gaza, que es el equivalente a la Cruz Roja, han conocido a última hora de hoy la muerte de 4 de sus compañeros, y la ONU ha asegurado esta tarde que 11 de sus trabajadores allí en la franja han muerto también en los ataques israelíes. Ahora mismo Gaza está sin electricidad. La falta de combustible derivada del bloqueo israelí ha parado la única planta eléctrica que seguía funcionando, así que en este momento, salvo los edificios que tienen generadores, electrógenos propios,
el resto de la franja está a oscuras, sin electricidad. Ángel Villascusa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido un cierre total, el de la franja de Gaza. No están recibiendo ningún tipo de electricidad, tampoco, como alertaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no reciben ni comida ni agua, tampoco combustible, lo que está impidiendo ahora mismo que funcionen los generadores de esa planta de electricidad, así que únicamente pueden tener acceso los generadores privados como los de los hospitales, aunque como advertía el secretario general, si no se abre un corredor que se podría abrir a través de esa frontera con Egipto, Gaza no va a tener suministro para los próximos días. Y, mientras tanto, esto es lo que está sucediendo ahora mismo dentro de la franja. Al norte se desestabiliza más y más en cuestión de horas ese flanco norte, la frontera entre Israel y Líbano. Los israelíes temen que sea inminente un ataque por parte de Hezbollah desde Líbano, pero por ahora ese ataque no se ha producido, a pesar de que a última hora de hoy, Ángel, sí han sonado las sirenas de advertencia. Sirenas que han sonado en muchísimas ciudades del norte de Israel. Esta tarde el ejército ha advertido de un supuesto ataque aéreo desde el Líbano. Se ha hablado de 10 o 15 drones, también de aviones, una advertencia que ha generado el temor de los vecinos israelíes, por ejemplo, en la ciudad de Haifa, donde decenas de personas han salido corriendo a encerrarse en los refugios. Jamás ha llegado a asegurar incluso que habían lanzado un misil contra esa ciudad del norte, pero lo decías, ha sido una falsa alarma, y lo ha explicado así un portavoz del ejército, que dice que se ha debido a algún tipo de fallo técnico. Lo que sí ha continuado, lo que no ha sido un fallo técnico, son los ataques israelíes dentro de la franja de Gaza. Esta tarde han muerto 3 personas en un bombardeo en un campo de refugiados. Según la agencia de Palestina de noticias, el número de muertos palestinos ya supera en total los 1.130. Y ante este escenario, Netanyahu ha conformado hoy un gobierno de emergencia nacional, lo que llaman emergencia nacional. Han metido a 5 ministros de otros partidos, pero el líder de la oposición se ha quedado fuera porque dice que no quiere compartir gobierno con la extrema derecha y con fundamentalistas antiárabes. Sí, es Yair Lapid, el líder del principal partido de la oposición, que se había negado a incorporarse si en el Ejecutivo seguían 2 partidos ultranacionalistas y antiárabes. El gobierno de Netanyahu, recordemos, es una coalición de 5 partidos y está considerado el más ultra de toda la historia. Entre sus ministros está el de Seguridad, Ben Gvir, que es conocido por sus posturas abiertamente antiárabes y que en medio de esta ofensiva ha llegado incluso a ordenar que se envíen armas a los civiles israelíes. Los 5 nuevos ministros que se incorporan pertenecen a un partido de centro derecha, el segundo de la oposición, que ha criticado, por ejemplo, la polémica reforma judicial de Israel, entre ellos su líder Benny Gantz, que fue ministro de Defensa y general del Ejército. Este nuevo ministro acaba de comparecer con Netanyahu para anunciar ese gobierno y ha dicho que todos los israelíes en este momento son soldados porque están en tiempo de guerra. Lo acaba de decir así. Dice, hay tiempo para la paz, hay tiempo para la guerra, y este es tiempo de guerra. Está a punto de aterrizar en España el segundo avión del ejército con ciudadanos evacuados de Israel. Hoy hemos sabido que Maya Villalobos, que era una de las españolas a las que se buscaba desde el ataque de Hamas el sábado, en realidad estaba muerta. La mataron en la base militar en la que hacía la mili, allí muy cerca de la Franja de Gaza, y que fue una de las bases arrasadas por Hamas. Isabel Villar. Su familia perdió el contacto con ella el sábado, el día del ataque, y hoy Exteriores ha confirmado la peor noticia. La chica tenía 19 años y la doble nacionalidad. Era hija de un profesor de la Universidad de Sevilla y de una investigadora de Israel. Ahí vivía y por eso estaba haciendo el servicio militar obligatorio en el país. Según su familia, solía pasar los veranos en Sevilla. Han dicho en un comunicado que era una enamorada de España y que siempre la tendrán en la memoria como una joven deseosa de conocer el mundo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mandado las condolencias a su familia y ha reiterado la más enérgica condena a los ataques de Hamas a Israel. También el presidente andaluz, Juanma Moreno. Quiero expresar en nombre de todos los andaluces mi máxima expresión de cariño, de apoyo a la familia de Maya. Del que sigue sin haber noticias es del otro español desaparecido, un ciudadano vasco de 46 años que vivía en un kibutz, una comuna agrícola, junto a su mujer. La Audiencia Nacional investiga estas 2 desapariciones, también la muerte de Maya, al considerar que las 3 pueden encajar en los delitos de terrorismo. Gracias, Isabel. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia, tu análisis. Bueno, pues que hace una semana había una guerra importante en el mundo, ahora hay 2. Y quizá dentro de unos meses haya alguna más, porque creo que hay como unas corrientes profundas, ¿no? que de alguna manera conectan todos estos acontecimientos
y hemos de tener en cuenta pues que Europa está en una fase de remodelación de su política, va a haber elecciones europeas en junio y todavía va a ser más importante lo que va a pasar en junio del año que viene, me refiero, y todavía será más importante lo que va a pasar en noviembre del año que viene, en el que habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por lo tanto, todas las piezas de este magma mundial que no está regido hoy por un orden estable se están moviendo. Y creo que lo que ha pasado en Gaza, en última instancia, obedece a esa situación, y para mí en estos momentos, que no son momentos fáciles para llegar a conclusiones rápidas, porque las cosas ocurren muy deprisa, la información circula con una extraordinaria rapidez, pero no podemos saber más de lo que realmente podemos saber. Es difícil, y yo creo que la prensa, los periodistas deberíamos ahí en este aspecto ser un poco sinceros, es decir, se puede saber lo que se puede saber y no mucho más. Os voy a dar la palabra ahora mismo Lucía Méndez, Jesús Maraña, pero tenemos esta noche en el estudio de Hora 25 a una persona de la que se habló ayer en este programa y evidentemente, como hacemos siempre, tiene derecho a réplica, evidentemente. Tess Shidi es diputada de Sumar. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Muchísimas gracias por ese derecho a réplica. Efectivamente. Diputada, ¿y cuál es su análisis de lo que está sucediendo ahora mismo entre Israel y Palestina? Lo que está pasando entre Israel y Palestina, como comentaba, no es nada reciente lo que está pasando. Israel ha colonizado, es un Estado que ha ocupado Palestina y la ha abocado al apartheid, al aislamiento, al hambre. Y yo siempre reitero una frase que para mí es muy importante. Yo por el pueblo palestino no siento solidaridad, siento empatía. Porque yo he nacido en un campo de refugiados, sé perfectamente lo que es el hambre, la sed, el ver que tus hermanos, que no vas a tener futuro en un campo de refugiados. Pero si le sumas a ese campo de refugiados bombardeos continuos, 2,4 millones de personas, del 54% son niños, eso es Gaza. Y aquí comentabais, ¿no?, todas las víctimas, y yo tengo muchos amigos palestinos. Y no tienen nombre y apellidos. Yo solo sé las víctimas de mis amigos por las stories de Instagram. Entonces, creo que en este relato se está equiparando el Estado de Israel con el pueblo palestino. Un pueblo indefenso, un pueblo que, aunque tiene su legítimo derecho a defenderse, está ahora mismo indefenso. Y como comentaba antes, yo conozco perfectamente cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado y te dice: tenemos que seguir el derecho internacional. Vamos a enviaros ayuda humanitaria. Cuando lo habréis podido comprobar. Invito aquí a la derecha que condene también las víctimas palestinas. También les invito a que hablen del derecho internacional y a este derecho que tiene también el pueblo palestino, no solo de defenderse, sino también de que hablemos de él, de que es un pueblo que está bajo el yugo colonial, bajo el yugo de un Estado supremacista, de un Netanyahu extremista, y que ha abocado no solamente a Israel, sino también al pueblo palestino a esta situación que no estamos consiguiendo salir, porque no estamos consiguiendo sacar el relato colonial de esta lucha, que es la lucha del pueblo palestino. ¿Usted cree que los hechos del sábado, la atrocidad del ataque por parte de Hamás con cientos de muertos en suelo israelí, se enmarca dentro de ese derecho a defenderse del pueblo palestino ante esa opresión del Estado israelí de la que acaba de hacer una descripción muy completa? Efectivamente. ¿Usted cree que está justificado dentro de ese derecho a defenderse? No, mira, nosotros, y lo dejamos muy claro, y ahí está la valentía, de no tener dobles varas de medir. Yo soy una defensora de los derechos humanos y lo dejé muy, muy, muy claro en todas mis informaciones. Todas las vidas valen. Y no podemos hacer de esto un sistema, algo electoral, como está haciendo Ayuso y como está haciendo el PP. No todo vale para hacer política. Entonces, claro que sí que condenamos esos ataques. Pero lo que hemos intentado hacer y todo el rato hacer es contextualizar el conflicto, hablar del conflicto, que el conflicto no ha empezado este sábado, por favor. El conflicto palestino lleva años.
Y siempre lo digo, cuando la paz se puede garantizar para Palestina. Pero cuando Israel no le cueste más garantizar su propia paz y su propia seguridad, como decía esta mañana Olga, habrá paz para los palestinos. Entonces, esa doble vara de medir, esa hipocresía de la derecha de este país, por favor, quiero recordarles que no siempre es sobre ellos. No es siempre sobre ellos. Entonces, efectivamente lo denunciamos. Y lo hemos dicho y hemos salido diciéndolo. ¿Usted entiende las críticas que ha recibido en estos últimos días por haber publicado una encendida defensa, legítima, obviamente, de la causa palestina, justo en el momento en el que estábamos empezando a recibir las primeras imágenes de la masacre cometida por Hamás? ¿Entiende esas críticas por ese momento? Por ese momento. Cuando yo sigo la realidad de Palestina todos los días. Todos los días sé cuando se muere alguien. Lo sigo todos los días, ¿no? Entonces, claro, cuando yo publico, tenemos que reiterar qué digo en el tuit, porque es muy importante. Yo simplemente digo con los pueblos, con su derecho a la libre determinación, hoy y siempre con Palestina. Cuando yo hablo del pueblo palestino es con mi férrea empatía con el pueblo palestino. Habla también de manipulación mediática. De manipulación, efectivamente. Sí. Lo que yo alertaba, bueno, yo soy ingeniera de datos y yo lo que alertaba, porque yo he trabajado mucho analizando tweets a lo largo de mi carrera profesional, y de lo que yo alertaba era, cuidado por favor con todo lo que se comparte en Twitter. Twitter no es nuestra fuente de información. Solamente alertaba de eso. Yo no justificaba absolutamente nada. Enviaba mi apoyo al pueblo palestino. Es verdad que creo que... Lo que le recriminan a usted es que en ese momento en el que se estaba cometiendo una matanza de israelíes, en ese momento a cientos, que quizá por delante no habría estado mal una solidaridad con las víctimas israelíes que estaban muriendo en ese momento. Totalmente, pero y luego salí diciendo eso, diciendo, por favor, no malinterpreten mis palabras, que yo condeno como defensora de los derechos humanos todas las víctimas. Y lo dije y está en ese mismo hilo de tuit. ¿Por qué? Porque yo creo que la reflexión que nos tenemos que hacer también conjunta como sociedades, jolín, es que sacar los titulares que se han sacado sobre mí por decir apoyar al pueblo palestino, no los veo tampoco justos ni los veo profesionales. A partir de aquí, ¿España qué puede hacer, en opinión de Sumar, ante esta crisis sangrienta? ¿Cuál debería ser la posición del gobierno de España? La posición del gobierno de España debe ser equitativa, igualitaria, la misma vara de medir, pero trabajar de verdad por esa paz, pero esa paz no en términos eslogan, esa paz garantizada y avalada por el derecho internacional. Es garantizar no solamente la seguridad y la ayuda humanitaria, sino garantizar la prosperidad de Palestina. Y yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Es la única vía, porque pasa también con el Sáhara Occidental. Todos estos pueblos oprimidos, el Sáhara Occidental, Palestina, tienen el derecho internacional de su lado, tienen la ONU de su lado. Lo que les falta es una voluntad política que lleve a cabo ese derecho internacional. Entonces, para mí, la solución está ahí. Tenemos que tomar la valentía de aplicar el derecho internacional y ser justos y hablar del pueblo oprimido. Pero claro, si salimos todos en defensa de la potencia ocupante del Estado de Israel contra un partido como es Hamás, me parece, Estado de Israel. ¿Usted cree que Hamás es solo un partido? ¿Cree que Hamás es un grupo terrorista? Yo creo que los actos que ha llevado, efectivamente, el tribunal, si no me equivoco, el Tribunal Europeo de Justicia lo reconoce como terrorista. Pero ¿y usted? Yo creo que sí, que los actos que ha cometido son actos terroristas. Son actos que yo no justifico, pero también reitero, creo que no deslegitimemos ni le quitemos al pueblo palestino la agencia y su derecho legítimo a la autodefensa. Y esto es muy importante. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando tú estás asediado, tenemos que recordar las imágenes del pueblo palestino cuando le entran colonos israelíes, le quitan su casa mientras están en un funeral, cuando el bloqueo como el que está sufriendo Gaza ahora mismo, económico, humanitario, los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra el pueblo palestino. Entonces, no les quitemos agencia, recordemos que Hamás es un partido político que votaron ellos, ¿vale? Y recordemos también que esto no es Israel contra Hamás, no.
Israel está atacando a civiles. Vosotros mismos os lo estáis poniendo aquí. Israel está atacando civiles indiscriminadamente. No está atacando unas milicias, no está atacando las milicias, como decían, de cirujano. No. Las imágenes están ahí. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Israel es un Estado ocupante. Y además tiene reconocido el apartheid, es decir, que está estableciendo políticas de limpieza étnica. Y esto no es una guerra religiosa como la quieren pintar. No deslegitimemos en este sentido al pueblo palestino en su legítima defensa. Y yo creo dejarlo ahí. Señora Sidi, no sé si está al corriente de lo que ha sucedido entre el grupo parlamentario de Sumar hoy, que Podemos quería impulsar una proposición no de ley en condena a los que la dirección del grupo, o sea, Yolanda Díaz, les ha vetado. Yo creo que eso es muy precipitado decir algo así, creo que no. Nosotros, hay que pensar que somos varios grupos parlamentarios, ¿vale? Yo también. Bueno, realmente grupo parlamentario son uno. Varios partidos, perdona, sí, perdona. Somos varios partidos, entonces lo mejor es trabajar en equipo y sacar algo potente entre todos. Obviamente esa proposición no de ley estará tenida en cuenta, pero estamos trabajando conjuntamente los 15 partidos en sacar algo de verdad. Entonces yo creo, y además yo soy una férrea defensora del trabajo en equipo y en que saquemos una resolución potente como Sumar. Y desde luego no hemos vetado ninguna proposición no de ley. Vamos, no tengo ninguna constancia de eso. Usted lleva 2 meses en la política profesional. 2 meses. Sí. ¿Qué ha aprendido que no supiera hasta ahora de la política de los políticos? Yo creo que, bueno, es verdad, efectivamente, yo llevo muy poco, yo he hecho política toda mi vida. Nací en un conflicto, nací en un campo de refugiados, privada de todos los derechos, entonces siempre digo que he hecho política. Ahora institucionalizarla, efectivamente, llevo institucionalizando la política 2 meses. Yo creo que lo que he aprendido es que hay partidos, como es el Partido Popular, que desesperadamente van a utilizar cualquier pero para justificar, para deslegitimar, para descalificar y para ir con todas desesperadamente. Incluso no hay gobierno, ya están intentando deslegitimarlo y decir que tenemos crisis interna. Ya hay muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que he aprendido. He aprendido que ojalá políticos y sobre todo el Partido Popular, que lo he visto estos días, supieran que la política, yo soy activista, que la política está en el pueblo, está en hablar del pueblo, está en hablar de los problemas del pueblo, que la política no está en poner tweets y bueno, eso es lo que he aprendido. Tess Sidi, diputada de Sumar, gracias por venir esta noche a Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Lucía Méndez, con Enrique Juliana, con Jesús Maraña. Jesús, tu análisis de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Hemos escuchado mucho y es difícil concentrar pero voy a intentar. El testimonio, por empezar por el final, el testimonio de Tess Sidi especialmente sobre la actitud y las políticas de Israel respecto a Gaza, yo creo que tienen poca discusión si nos basamos en los hechos y en la historia, ¿no? Porque es cierto que Israel lleva muchos años empleando su derecho a la defensa, que está reconocido, su derecho a defenderse está reconocido por la Carta de las Naciones Unidas, pero lleva muchos años utilizándolo para disfrazar una represión constante, una ocupación ilegal y un permanente intento de debilitar, de dividir al pueblo palestino, y siempre ha utilizado los ataques terroristas para cometer excesos absolutos, aprovechando además la complicidad o la actitud de una comunidad internacional que nunca se ha expresado así sobre otro derecho reconocido también por Naciones Unidas, que es el derecho del pueblo palestino a defenderse, a tener un Estado propio, a una serie de derechos absolutamente incontestables. Ahí hay una desproporción, una diferencia de criterio, una doble vara de medir, en la que yo creo que
antes Siri y que un montón de análisis que venimos leyendo y escuchando en los últimos días, pero también en los últimos años, lo demuestran. Es más, hay algún dato que creo que lo corrobora, ¿no? La propia ONU dice, oiga, es que en los últimos 15 años el 95% de las víctimas de este conflicto han sido palestinas. Es decir, hay datos que no tienen duda. Luego podemos entrar en esto que a mí me parece que está ocurriendo en distintos países, pero en España muy especialmente, ¿no? Donde no hay forma de que se pueda y se deba, a mi juicio, condenar los ataques terroristas de Hamás del pasado viernes y los que sigue ejerciendo, y los que ha ejercido en el pasado, y que son crímenes de guerra y que deben ser juzgados como tales. Punto y aparte, ya no digo un pero, porque enseguida alguien va a decidir que uno intenta justificar no sé qué, lo cual a estas alturas me parece además ofensivo. Punto y aparte, y dicho esto, Israel está ya utilizando esta salvajada que cometió Hamás para seguir en esa estrategia, en esa política que además en estos momentos le está sirviendo a Netanyahu para disfrazar un problema interno muy serio que tenía, una confrontación en la sociedad israelí por su intento autoritario de hacerse con el poder judicial, una responsabilidad de su ministro de Defensa y de los servicios de inteligencia israelíes que han sido humillados con un ataque que, siendo los servicios de inteligencia más reputados del mundo, ha demostrado que no se han enterado. Ya está anunciando y ejecutando pues probablemente una invasión terrestre y una actuación en Gaza que va a atropellar una vez más derechos humanos de forma incontestable. Y en ese sentido, insisto, salvajada, ataques terroristas absolutamente condenables, punto y aparte, y si se quiere ir al fondo de la cuestión, tendremos que analizar, o la comunidad internacional tendrá que afrontar, que no se puede permanentemente ejercer una hipocresía sobre un conflicto en el que el pueblo palestino está siendo arrasado desde hace décadas. Lucía Méndez. Pues a mí la verdad me está dando un poco de vergüenza o mucha vergüenza ver cómo se están comportando nuestras élites políticas a propósito de un drama horrendo en el que están matando y están pagando gente inocente que no ha hecho nada, y me da vergüenza porque es tan difícil saber que aquí no hay buenos ni malos. Es tan difícil saber que en una guerra como esta no hay nadie que tenga derecho a masacrar a nadie, ni el gobierno israelí ni Hamás. No creo que el derecho a la defensa del pueblo palestino pase por las imágenes que hemos visto, entrar en un kibutz y matar a sangre fría, torturar, violar, porque, y esto es una cosa que yo francamente no alcanzo a comprender, no alcanzo a comprender el sadismo con el que se exhibe esa violencia brutal para que llegue a los teléfonos de todos nosotros. Ya, o sea, ni siquiera a las crónicas de los periodistas. Es que esas imágenes están llegando a nuestro teléfono, al que tenemos en el bolsillo. Y quien está transmitiendo esas imágenes, quien está exhibiendo esa brutalidad, son los que cometen esas brutalidades. Es decir, están presumiendo de esa violencia. Y eso es algo que yo no tengo explicación desde el punto de vista humanitario, que es el que nos debe guiar a nosotros, que somos un país próspero y que no está en guerra, y que nuestros niños nacen y son bien cuidados, no nacen para ser carne de cañón de los bombarderos israelíes o de los milicianos de Hamás. Y yo de verdad espero, o sea, Israel ahora mismo está en una respuesta desesperada, claramente, porque ellos, como dice Jesús, se han visto humillados y por tanto su respuesta no es una estrategia bélica, es decir, es echar bombas, 300.000 soldados y o sea, pensar que la franja de Gaza puede ser ocupada y que se puede matar a todos los habitantes de Gaza, es que yo de verdad lo que espero es que la comunidad internacional, sea lo que sea eso, o los países árabes o todo el mundo,
que tenga alguna empatía, como decía la diputada, o alguna sensibilidad hacia el pueblo palestino, presione sobre Israel y le impida seguir masacrando a la población de Gaza, que por otro lado son gente que no ha hecho nada más que vivir allí, malamente además vivir allí. Juliana. Yo, si me permitís, voy a leer unas líneas y luego haré una pregunta. Hace un año, Netanyahu formó el gobierno más radical que ha arrojado al país a una ruleta sangrienta. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo ha escrito? Podemos. Nosotros lo sabemos, Enrique. Sumar. Nosotros lo sabemos. Sumar. El PSOE, alguien desviado del PSOE, que no ha estado atento a las consignas de los últimos días. No, esto lo ha escrito hace 2 días, apareció publicado en La Vanguardia, Shlomo Ben-Ami, segundo embajador de España, de Israel en España. O sea, después el primero fue Haddad, el segundo fue Shlomo Ben-Ami. Un hombre que luego fue ministro de Exteriores de Israel, un veterano de la política israelí. Si cuando leo estas líneas no digo que ha sido Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Exteriores de Israel, ex embajador de Israel en España, en los parámetros que en estos momentos está organizada la discusión pública en España, cualquiera pensará que este es un extremista que está, en fin, al que hay que censurar inmediatamente. Y entonces la cuestión sobre la que pienso que en estos momentos hay que reflexionar es lo siguiente, es decir, cuando estamos hablando estos días de lo que está pasando en Gaza y en Israel, exactamente de qué estamos hablando. Este es el punto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de la dinámica que estos hechos pueden provocar y que de alguna forma u otra, aunque ahora no sepamos todavía cómo, nos van a afectar a nosotros y van a afectar a los demás países europeos y van a afectar al conjunto de las relaciones internacionales. Y por lo tanto intentamos en esa discusión averiguar exactamente cuáles son los mecanismos que se están poniendo en marcha y que van a derivar a una situación que puede ser que nos cambie nuestra realidad. Esta podría ser una discusión. O estamos organizando un tribunal de la Inquisición en el que se van a medir, como no se habían medido antes, los tonos y las palabras de las personas que intervienen en el debate público, sean diputados en el Parlamento, sean periodistas, sean escritores, sea quien sea, porque en estos momentos la posibilidad de expresarse públicamente es muy variada, se puede hacer también a través de Twitter. Si la diputada Tesh Sidi hubiese dicho aplaudo lo que acaba de hacer Hamás en Gaza, o atravesando las líneas de Gaza, hombre, a mí me parece que estaría plenamente justificada la marabunta que se ha organizado. Ella ha expresado unas opiniones que, si las comparamos con el tono con que están escritas las frases que he leído de Shlomo Ben-Ami, pues son incluso moderadas, ¿verdad? Entonces, ¿estamos organizando un tribunal de la Inquisición? Quiero recordar una cosa, el Tribunal de la Inquisición es un producto genuinamente español, que está inscrito en la tradición cultural española y posiblemente haya alcanzado algún gen todavía de la sociedad española. El Tribunal de la Inquisición nació para controlar la expulsión de los judíos de España, porque recordemos una cosa, la primera barbaridad contra el pueblo judío en el mundo se cometió aquí, en España. Maraña. Sí, a mí me parece importante destacar al menos dos matices, ¿no? Uno, que en todos estos días yo creo que hay bastantes opiniones en las que se hace equivalente jamás al pueblo palestino. Y creo que eso distorsiona un poco la realidad. Es verdad que jamás tiene el poder en Gaza, y además con el apoyo popular. Pero habrá que preguntarse primero por qué y en qué circunstancias y de qué manera ha adquirido ese poder Hamás, y quién o quiénes le han empujado, le han ayudado a conseguir ese poder, porque esto no es ninguna interpretación o ningún análisis retorcido, sino que es que el propio Netanyahu ha declarado públicamente que era interesante para Israel que Hamás estuviera financiado
que tuviera recursos, porque eso dividía al pueblo palestino y eso beneficiaba a Israel. Y segundo detalle respecto a lo que apuntaba Enrique, es que en estas declaraciones y algo más que declaraciones en las que se va decidiendo quién está con los buenos, quién con los malos, etcétera, etcétera, yo creo que hay que mirarse un poco al espejo y cada uno debe recordar o debe hacerse responsable de qué condena y qué no ha condenado durante años. Porque si por lo menos con el mismo énfasis y con la misma contundencia hubiéramos escuchado durante años condenar lo que hemos descrito ya aquí, y se ha descrito de manera informativa durante días y durante años, que ha sido esos excesos, esa política de represión permanente, esa ocupación ilegal de Israel, pues entonces a lo mejor tendría un crédito mayor. Pero esto no es así. Son las 11 menos cuarto de la noche, las 10 menos cuarto en Canarias. Una Lucía, pregunta solo, simplemente una pregunta. ¿Vosotros creéis de verdad que los representantes políticos que hablan de este tema se corresponden con la opinión de la sociedad española? ¿Realmente representan lo que opinan en este momento los ciudadanos españoles? Pregunto. Bueno, pero como en tantas parcelas, Lucía. Pero es que en este caso... ¿A qué te refieres, Lucía? Pues que yo creo que en la población española básicamente lo que hay es una empatía con el sufrimiento de la guerra, punto. Ya está. De todas las guerras. De la guerra de Ucrania, de la guerra de Oriente Próximo, de los niños palestinos y de los niños judíos. Es decir, que de verdad, que yo de verdad lo creo, a lo mejor estoy equivocada, yo creo que en este caso no nos representan. No representan la opinión de los españoles. Representan sus opiniones, guiadas por X cosas, ideología, historia, maledicencias, malentendidos, ganas de bronca con lo que sea. Juliana no está de acuerdo. No lo acabo de ver igual. Es decir, cada vez que se produce una situación de guerra, y esto no es de ahora, esto, si repasamos la historia, ha sido así durante muchísimos años, la sociedad se divide en bandos. Cuando en España se produjo la Primera Guerra Mundial, pues estaban los germanófilos y estaban los aliadófilos. Y España no estaba implicada en aquella guerra, pero habían unos que estaban muy a favor de unos y muy a favor de otros, porque una guerra es el extremo de la tensión humana. Y una guerra... Antes la información llegaba pues en la prensa, que la gente, los que sabían leer, podían leer al mediodía en el casino. Luego llegó con la televisión. La guerra del Vietnam televisada, entre otras cosas, hizo que Estados Unidos perdiese la guerra del Vietnam. Y ahora ya llega, como tú decías, Lucía, antes, ya nos llegan las imágenes más terribles, o algunas de las imágenes más terribles nos llegan en el bolsillo, a través de los teléfonos móviles. Pero en cualquier caso, esta dinámica de polarización existe. La vimos hace un año, algo más de un año, cuando empezó la guerra en Rusia y Ucrania. También se creaban bandos distintos. Por lo tanto, yo creo que entra dentro de la lógica terrible de las guerras, de que en el momento que se desata una guerra y que además empieza con la furia que ha empezado que esto provoque una polarización y que excite los ánimos. Esta es una cuestión. Esto no creo que sea inevitable, no creo que sea evitable. Otra cosa es que la dinámica política del país se dedica a excitar eso. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es una cosa. Esto es otra cosa. Entonces, dedicarlo y entonces a crear una especie de tribunal interno. La dinámica política y periodística. Que van asociadas. Una especie de tribunal interno que empieza a someter una especie de censura. Cuidado con esto. Maraña. No, solo añadir que yo no me atrevo a meter en la misma coctelera, en el mismo saco, a toda la llamada clase política en este asunto, porque creo que no es cierto. Y además hay una constante que hemos vivido en otras situaciones que no tienen que ver con Israel-Palestina, sino más cercanas, que es esta tendencia que ha adquirido desde hace mucho tiempo, yo creo que concretamente la derecha, de enseguida hacer cómplice o cercano al terrorismo o justificador del terrorismo a cualquiera que simplemente diga existe ese terrorismo y existen unas situaciones injustas. Y esto es que ha ocurrido aquí, en España, y no hace tanto, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la responsabilidad es o el grado a la hora de intentar aprovechar para crispar
y sacar provecho político de esta circunstancia tan horrenda, pues me parece que no es equiparable en unos sectores y en otros. Vamos a salir de Oriente Próximo, pero antes de volver a España y a nuestra crónica política nacional, vamos a hacer escala por un momento en América Latina, porque allí en Argentina la campaña electoral ha entrado en su fase más áspera y afecta ya incluso al peso, a la moneda del país. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones, son el día 22, y el presidente Alberto Fernández ha denunciado ante la justicia en los tribunales al candidato de extrema derecha Javier Milei por decir que la población no tiene que ahorrar en pesos. De hecho, la promesa de Milei es cargarse los pesos y sustituirlos por dólares si llega a gobernar. ¿Qué ha hecho esto? Hundir los mercados y hundir la moneda, el peso. Dice Milei que el peso son excrementos y Fernández lo ha denunciado en los tribunales por intimidación, porque considera el presidente que lo único que busca Milei, el candidato de extrema derecha, es meterle miedo a la gente en el país del corralito. Informa desde Buenos Aires para la SER, Berta Reventós. Buenas noches. Denuncia penal para Javier Milei después de unas polémicas declaraciones del candidato de ultraderecha en las que recomendó no ahorrar nunca en pesos argentinos, la moneda que en caso de llegar a la presidencia eliminaría para dolarizar la economía del país. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. El presidente Alberto Fernández, quien ha interpuesto la denuncia frente a la justicia, ha dicho que con este tipo de declaraciones Milei está agitando la situación y asustando a la gente, que teme por una hiperinflación en el país. Todo esto horas después de que el dólar en el mercado negro haya superado el valor de los 1.000 pesos, en una devaluación sin freno de la moneda argentina y a solo 11 días de las elecciones. Hora 25. Y acaba de aterrizar en España el segundo avión del ejército que trae desde Israel a los ciudadanos a los que ha hecho falta evacuar porque no han podido salir del país por sus propios medios. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Imar? Buenas noches. Sí, se pone fin a esa odisea, se ha completado ya esa evacuación de todos los turistas y gente de negocios que se quedaron colgados en Israel sin vuelos comerciales para poder regresar a España. Ese segundo avión ha tocado pista en la base aérea de Torrejón hace tan solo unos minutos. En total se han traído de vuelta, Imar, a 334 españoles en estos dos aviones, pero no solo se ha evacuado a ciudadanos españoles, porque el Ministerio de Defensa también ha confirmado que en esos dos aviones A330 del Ejército del Aire también han regresado 22 ciudadanos europeos, 41 iberoamericanos y también otras 32 personas de terceros países que también han sido repatriados hasta nuestro país. Hasta mañana, Javier. Un abrazo. Estamos a punto de abrir ya el larguero de esta noche. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aymar, ¿qué tal? Con la previa del España-Escocia de mañana. Mañana nos jugamos la Eurocopa del verano que viene en Alemania. Son dos partidos muy importantes. El de mañana a las 20:45 en la Cartuja y el del domingo en Oslo. Jugamos contra Noruega de Erling Haaland. Y ha hablado Luis de la Fuente, luego le escucharemos y contaremos alguna de las novedades de la selección. No se ha llenado la Cartuja, todavía quedan entradas a la venta. Vamos a ver si hay final un empujón de última hora. Y tenemos esta noche, Manu, una entrevista bien interesante a Gabri Veiga. Sí, el jugador del Celta, que dejó el Celta y algunas ofertas de la Premier o del fútbol italiano, incluso del fútbol español, por una oferta mareante a la que han sucumbido muchos de los veteranos ya del fútbol europeo. Cuando están terminando su carrera se han ido allí por un pastizal que seguramente no hubieran ganado en su vida anteriormente. Pero que es inédito es que lo haga alguien con 20 años. Correcto, pues es la primera entrevista de Gabri Veiga desde que se ha marchado al fútbol saudí. Luego nos contará qué tal le va. Está concentrado con la selección sub-21. Esta noche en el larguero con Manu Carreño. Adiós, Manu. Adiós, Aymar. Chao. Y la ropa para este puente que tenemos por delante, que algunos tienen por delante. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. Lo podríamos resumir en ropa de verano para las tardes de mañana, el viernes también, en el Mediterráneo y Canarias el fin de semana, pero ropa ya de otoño para la parte final del fin de semana. Y es que se confirma ese cambio de tiempo. Todavía tendremos 2 días sin grandes novedades. Ambiente fresco durante las noches y las mañanas, caluroso durante las tardes, todavía con máximas de más de 35 grados en Canarias. Se mantiene esta situación sin duda histórica. Y a partir del sábado, de hecho ya la tarde del viernes, primeros chubascos en Galicia y alrededores. Durante el fin de semana los chubascos se irán extendiendo por el resto de la península, algunos alcanzando Baleares el domingo, pero de momento no será lluvia generalizada y sí que será generalizado el descenso de temperaturas ya la tarde del domingo, cuando dejará de hacer calor en todo el país, menos en Canarias. Hasta mañana, Carbón. Adiós.
Y por cierto, en mitad de este puente, para los que lo tengan, en mitad de estos 4 días raros que tenemos por delante, el viernes tenemos una cita aquí en Hora 25, la cena de los idiotés. Un tranvía descontrolado se dirige hacia 5 trabajadores situados en la vía. Una palanca puede desviar el tren a otro carril donde solo hay una persona. ¿Qué hacer? ¿Y si te decimos que esa persona que hay en la otra vía es tu madre? En Hora 25 no te decimos qué pensar. Te damos algo en lo que pensar. Cada viernes Aimar invita a cenar a 4 amigos en la Cena de los Idiotés. Un espacio para la reflexión, donde cada invitado planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido. Yo estoy a favor de saquear la intimidad de un hijo antes de los 13 años. ¿En serio? Los viernes a las 9 de la noche en Hora 25 con Aimar Bretos. Y siempre que quieras en Ser Podcast. Cadena Ser. El poder de la conversación. Está ya en cadenaser.com, en Ser Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, donde quieran ustedes escucharlo ya, el primer episodio de la Cena de los Idiotes, el que emitimos el viernes pasado. Este próximo viernes, ojo a la combinación, porque es una batidora bien interesante la que hemos montado. Estarán Manuel Javois, Ángeles Caballero, Patricia Peiró, periodista de Sucesos del País, y José Vicente Pérez, también periodista. Interesante la cena de este viernes. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Esquerra enfría la posibilidad de firmar con el PSOE un pacto de legislatura, que es lo que pretendía Pedro Sánchez. Dejar todo cerrado, no solo para la investidura, sino más a largo plazo. Hoy, Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana. Es una conversación políticamente muy significativa porque los dos no hablaban, al menos que sepamos, no hablaban desde el procés. Más allá de aquel brevísimo saludo en el escaño, cuando Junqueras entró de forma fugaz en el Congreso, un paso rapidísimo porque la mesa le suspendió el acta de forma prácticamente inmediata. Bueno, entre aquel saludo y la llamada de hoy ha mediado una sentencia, una condena, 4 años de cárcel y un indulto de Sánchez a Junqueras y al resto de los presos. Hoy han hablado por teléfono los dos, Sánchez y Junqueras, y el presidente en funciones le ha pedido al líder de Esquerra un acuerdo de estabilidad. Pero acto seguido, Sánchez se ha reunido en el Congreso con Gabriel Rufián, que es el líder de Esquerra en Madrid, para entendernos, y Rufián ha descartado el acuerdo de legislatura. Dice que hay que ir negociación a negociación. Estado de las conversaciones para la investidura. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Por ahora, las reuniones de Sánchez con los grupos parlamentarios solo están sirviendo para confirmar los votos en contra que ya esperaba el candidato socialista. Uno de ellos, el del diputado de UPN, Alberto Catalán. Y sobre todo porque tenemos muy claro que en España no puede ser gobernada por aquellos que quieren acabar con ella. La diputada de Coalición Canaria, sin embargo, no cierra la puerta a una posible abstención. Eso es lo que va a negociar con el PSOE porque su partido, dice, ve muy difícil llegar al voto favorable si con otros se pacta una amnistía. Pero sí es francamente muy difícil. La abstención es probable que nos pudiéramos acercar a esa posición. Eso es lo que ha puesto sobre la mesa el portavoz de Esquerra, la amnistía. Sus votos sí son claves para que el gobierno de coalición se ponga en marcha y por eso hoy Sánchez ha descolgado el teléfono para conversar con Oriol Junqueras, una llamada que ambos partidos interpretan como un paso hacia la normalización de las relaciones. El PSOE quiere que los republicanos no solo apoyen la investidura, también que den estabilidad al Ejecutivo durante la legislatura. Rufián, sin embargo, pide ir partido a partido. Los votos de Esquerra Republicana se sudan partido a partido. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura. Los socialistas se aferran a que los grupos tienen voluntad de seguir negociando y tratan de mover el foco de la amnistía a la agenda social que también quiere aplicar el futuro gobierno. Porque parece que el gobierno de progresista va a girar solo en torno a una cosa. Y también desde el principio hemos dicho que nosotros queremos este gobierno con una amplia agenda social, que queremos un gobierno que siga subiendo las pensiones con el IPC, que siga aumentando el portavoz Patxi López, que ha dejado en el aire la posibilidad de que Sánchez llame también a los líderes de Bildu y Junts, algo que pide que se aclare el PP. ¿El próximo que va a llamar qué va a ser? ¿A Puigdemont? ¿O va a ir a visitarlo a Waterloo? Queremos saberlo. Y es que son esos grupos, Junts y Bildu, con los que se reunirá el candidato Pedro Sánchez el próximo viernes. ¿Cómo interpretáis la llamada de Sánchez a Junqueras? ¿Y cómo interpretáis que tras esa llamada de Sánchez a Junqueras pidiendo estabilidad, 3 horas después, Gabriel Rufián haya sido bastante contundente a la hora de cerrar la puerta a un acuerdo de legislatura? Lucía, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que hay un plano general, ¿no?, que hay que subrayar en primer lugar, y es que hace 10 días que el rey le designó a Pedro Sánchez candidato a la investidura y que todavía estamos esperando que fijen la fecha del pleno, y que mientras tanto Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que acusaron a Núñez Feijóo de perder el tiempo con teatrillos y reuniones, pues ahora están haciendo lo mismo, básicamente, ¿no? Porque estas reuniones no son reuniones, lo que se está negociando no se negocia ahí en esa reunión, se negocia en otros sitios, no sabemos lo que es exactamente, pero yo creo que estas reuniones tienen el objetivo de representar para, en fin, dar más tiempo a que se negocie, digamos, en la opacidad de lo que no se ve, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto hoy, salvo que mis compañeros opinen lo contrario, me parece que es una manera de RC de plantar cara y de decir, además de Puigdemont estamos nosotros, ¿no? De buscar un protagonismo que es difícil que pueda tener, porque realmente el foco está puesto en los 7 diputados que necesita Pedro Sánchez para ser elegido presidente del gobierno otra vez. Y creo que eso es inevitable, que Esquerra Republicana tiene que asumir que va a jugar un papel secundario, que lo está jugando. Es normal que no se resigne, porque hay una pugna, pero me parece a mí que todos estos intentos de tener protagonismo van a ser un poco baldíos, porque lo que realmente estamos viendo estos días, más allá de que no sabemos exactamente cómo va la negociación, no sé si mis compañeros sabrán algo, yo no sé cómo va la negociación, me leo los periódicos más o menos, pero no me aclaro cómo va la ley de amnistía, de qué va, qué van a ceder los independentistas, qué va a ceder Pedro, no lo sé. Más allá de eso, yo lo que creo es que lo que se está poniendo de manifiesto es la dificultad tremenda que tiene Pedro Sánchez para hacer el sudoku y para cuadrar el círculo que pretende, porque hace 15 días nos decían que iba a ser todo rapidísimo y que la investidura iba a ser ya. Y ayer el ministro de la Presidencia dijo que tienen tiempo hasta el día 26 de noviembre, que es verdad que tiene tiempo. O sea que la cosa no está siendo tan fácil como aparentemente el presidente en funciones nos dice en sus declaraciones. Cosa que ya sospechábamos que no iba a ser tan fácil. Jesús y Enrique. Bueno, en ese sentido, o sea, lo que no es posible es las dos cosas a la vez, ¿no? Porque es verdad que se ha dado por hecho desde hace mucho tiempo que estaba el acuerdo. Bueno, Moncloa, perdón, nosotros no. Bueno, no digo tú, digo, pues por ejemplo el propio Núñez Feijóo ha dado por hecho varias veces públicamente. Bueno, pero ¿y el que sabe? Lo que da por hecho es el presidente del gobierno. No lo sé, lo que digo es que yo desde luego no he escuchado al presidente del gobierno decir esto está hecho. Pero hemos leído crónicas. Vamos a ver. Yo lo que creo es que hay puntos. Publicado. Pero lo que creo es que en este posible y probable, me atrevo a decir probable acuerdo, yo me he apostado también por un 80-20 en ese sentido, cuando a todos nos preguntan permanentemente, pues claro, hay un 80% de posibilidades, y lo hemos explicado alguna vez, pues porque no veo alicientes en ninguno de los participantes para una repetición electoral, salvo el propio PP, ¿no? Pero dicho esto, estoy de acuerdo contigo en que uno de los factores que condiciona la negociación y la posibilidad de acuerdo es el pulso entre RC y Junts, y cómo cada cual consigue visibilizar ante su electorado y el electorado por el que compiten, la consecución de objetivos, ¿no?, en ese acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que hay calendario electoral también en Cataluña. Y en ese sentido RC, claro, tiene un inconveniente añadido. Por un lado, que ha habido unos resultados electorales que le han provocado se ha reflejado el desgaste que le ha supuesto su entendimiento y su contribución, hay que decirlo, yo creo, a la desinflamación en Cataluña, y por otro lado, que es un partido independentista de izquierdas. Y en ese sentido hay otras partes del posible acuerdo. El que intenta Pedro Sánchez, que lo ha dicho públicamente, y yo creo que eso tiene una lógica política, que sea un acuerdo de legislatura y no solo de investidura, o por lo menos que se intente al máximo una estabilidad. En ese sentido, RC tiene más dificultades y tiene que diferenciarse en otros terrenos que no son probablemente algunas de las políticas que pueden compartir en el espacio progresista. Y bueno, lo ha hecho en boca de Rufián, sobre ese calendario incluso, ¿no? Decir, bueno, pues esto va a costar, esto no sale ni se puede dar por descontado. Yo creo, hasta donde uno llega,
que está en esa lógica, ¿no? La declaración de hoy de Receo, ese aviso de, oiga, esto vamos a ver en qué condiciones y de qué manera se resuelve. Enrique. Bueno, yo creo que el acuerdo se va a producir. Será laborioso, sí, claro, pero es un acuerdo complicado y difícil de gestionar una vez se haya llegado a él. ¿Por qué se va a producir? Básicamente por dos motivos. El primero, porque los electores en Cataluña de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana, aquellos que siguieron votando a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, porque hubo varios de ellos que votaron al PSC en las últimas elecciones generales, quieren que haya acuerdo. Y esto en política es fundamental. Si tu base electoral quiere una cosa, tú acabas haciendo, porque en la hipótesis de una repetición electoral, estos dos partidos, en las circunstancias actuales, podrían sufrir severas consecuencias, especialmente Esquerra Republicana, pero también Junts. Por lo tanto, esta para mí es el primer factor que indica que yo situaría en un 85% que va a haber acuerdo. No voy a discutir. Segundo factor que empuja al acuerdo, la reacción de la derecha. La reacción de la derecha se puede entender en términos de una competición que existen dos tipos de competición en estos momentos abiertos en la derecha. Una competición entre el Partido Popular y Vox. El Partido Popular intenta reabsorber todo lo que pueda de Vox y convertirlo en una formación marginal. Me parece inteligente porque pues podría ser una manera de poder ganar unas próximas elecciones, y a la vez existe una competición implícita, todavía no explícita, o quizá no lo sea, pero implícita, entre dos personajes del PP, toda España lo sabe, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso por el otro. La presión que ha introducido la derecha, esta presión preventiva, empuja a favor del acuerdo. Por lo que os decía antes, porque influye en el estado de ánimo, en la percepción que tienen los electores en Cataluña y los electores también del País Vasco, los electores del PNV, los electores de Bildu. Por lo tanto, hoy hay más electores de estas formaciones políticas que están por el acuerdo que hace 2 meses. Y tercer factor que empuja al acuerdo es la situación internacional. Ya sé que esto puede parecer un poco peregrino, porque en España a veces desconectamos siempre fácilmente las cuestiones nacionales, locales, de las cuestiones internacionales. La complicación de la escena internacional y sobre todo lo que puede ser la complicación fuerte de la escena europea empuja también al acuerdo. Esta es mi impresión a fecha de hoy. Vamos a ver movimientos de ciertas unas danzas rituales que son propias de estas situaciones. Vamos a ver algunos momentos laberínticos posiblemente. Lo de hoy, Esquerra Republicana. Bueno, si Esquerra Republicana hoy sale diciendo que está dispuesta a pactar un pacto de legislatura con el PSOE, bueno, tendría una parte de su gente, sobre todo la militancia, que diría, hombre, quizás nos estamos extendiendo demasiado la alfombra. O sea, no me parece como una cosa muy marciana. Con todo esto... Brevísimo, Enrique, por favor. Acabo. De todas maneras, cuando este pacto al que creo que se va a llegar, la gestión del mismo va a ser muy complicada. Eso también lo digo. Hablaba Enrique de rituales propios de determinadas épocas. Bueno, hay rituales propios de determinadas fechas cada año. Mañana es 12 de octubre, es el día de la fiesta nacional, y es previsible que una vez más los de siempre, como siempre, antepongan sus fobias y sus rabias al mínimo respeto institucional que le lleva a alguien a no pitar con desprecio al presidente del gobierno de España, sea quien sea en cada momento el presidente del gobierno de España. Es previsible que mañana Pedro Sánchez, en el desfile de la fiesta nacional, reciba esas muestras de rechazo, esos silbidos, esos insultos que recibe desde hace 2 décadas cualquier presidente socialista. Es previsible que mañana también ocurra. El gobierno se ha ido poniendo la venda antes de la herida durante esta semana. Ya el lunes, en su reunión con Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez le pidió que no calentara la calle. Al día siguiente, ayer martes, el número 3 del Partido Popular, Elías Bendodo, dijo algo realmente llamativo. Dijo, la calle ahora es nuestra. Le pidió que no saliéramos a la calle. Como si la calle también fuera suya. Oye, pues ahora la calle es nuestra, Permítanme que lo diga así, y por tanto la gente tiene ganas de salir a la calle. Ahora la calle es nuestra. Bueno.
Ha debido de pensar Elías Bendodo que no tuvo un día demasiado brillante ayer. Hoy he intentado corregirlo. Que le pregunte a la gente de la calle qué opina de lo que está haciendo. Que la gente no es tonta. Y si la gente le abuchea, tendrán sus motivos. La calle no es patrimonio de nadie. Ya hoy la calle ya no era del PP. Ya hoy la calle ya no era patrimonio de nadie. Maraña. Bueno, primero es verdad que en las últimas 2 décadas pues es que ha ocurrido siempre lo mismo y en ese sentido me parece que hay una cuestión de fondo, ¿no? O una doble cuestión de fondo. Primero, si es acertado o no, y hay un debate pendiente, la forma de celebrar esto de la fiesta nacional, ¿no? Y segundo, la permanente obsesión porque se utilice este evento para abuchear y protestar contra, es verdad, presidentes del gobierno de un solo signo. Porque no ha ocurrido en los años en los que había un gobierno del PP. En ese sentido, a mí sí me han parecido preocupantes las declaraciones de Bendodo, porque sí, hoy se ha matizado, pero al mismo tiempo la insistencia en justificar el derecho al abucheo, que estaría bueno. Yo creo que nadie pone en cuestión el derecho a la protesta, ¿no? Aquí estamos hablando de otra cosa, que es esa combinación de la protesta y el respeto institucional. Y esa segunda parte es la que me parece preocupante, porque eso sí que liga con una estrategia política, una táctica política, que ahí pone en riesgo pues nada menos que la solidez de instituciones democráticas. Y eso es jugar con fuego. Y esto lo venimos viviendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y ahí sí se refleja un sentido como particular, patrimonial, de las instituciones. Y ayer Bendodo se deslizó además pues intentando apropiarse de la calle. Hoy ha matizado, pero ha habido un elemento curioso en ese mismo acto en el que lo matizaba, porque a la vez que justificaba esos posibles abucheos o probables abucheos, se escuchó una voz entre el público afín que estaba detrás del propio Bendodo gritando eso de España una grande y libre. Entonces ahí me parece que el PP tiene que tener cuidado, y de hecho Bendodo ha dicho inmediatamente vámonos, vámonos, tiene que tener cuidado con lo que siembra, porque lo que se siembra en un momento u otro se recoge. Y no solo lo pagaremos en general, a mi juicio, la democracia, sino que lo puede pagar quien atiza hasta un punto que puede provocar cosas que a lo mejor no se pretenden. Mira, este ha sido el momento, el acto de hoy en el que estaba Elías Bendodo tomando la palabra, y ha sido terminar y ha sucedido esto. Muchísimas gracias a todos. Yo os dejo con la presidenta. ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡España una! ¡Vamos, vamos, vamos! Empieza a decir Elías Bendodo, vamos, que tenemos aquí una señora franquista detrás. Claro. Lo de la señora franquista no lo ha dicho Elías Bendodo, pero vamos. Lucía. Vete tú a saber, ¿no? Bueno, yo creo que hoy he escuchado al señor Tellado decir que no están a favor de los abucheos. En fin, yo no voy a comentar. El señor Bendodo no se distingue precisamente por su maestría a la hora de hacer declaraciones, ni por su tacto a la hora de hablar de política, con lo cual, pues, en fin, me parece... me parece que no sé si exactamente eso representa exactamente lo que piensa la dirección del Partido Popular. Entonces tiene un problema, fijo, serio, ¿no? Porque no ocupa cualquier puesto, ¿no? Sí, claro. Sí, él tiene un problema, efectivamente. Creo que eso, en fin, es de general opinión esto. Yo creo que la novedad principal de este año, Aimar, es que es el propio gobierno el que ha anunciado el abucheo, ¿no? Es el propio gobierno el que el pasado lunes le dijo al señor Feijóo que no instigara a la calle. Claro, a ver, yo creo que igual se lo podría, si se lo hubieran dicho a otra persona igual colaba, pero claro, yo no veo al señor Feijóo así como un líder callejero, como que no es. A ver, no creo que él esté en condiciones de decirle a la calle de Madrid lo que tiene que hacer, francamente. Ahora, es verdad que el gobierno, en este caso, probablemente en una estrategia de ponerse la venda antes que la herida,
o en una estrategia de mañana, cuando suceda efectivamente lo que iba a suceder, lo dijera o no el gobierno, pues tiene la digamos, la culpa, se la puede echar al Partido Popular, porque ya lo ha dicho, ¿no? Ustedes están instigando a la calle, ven ustedes, así. O sea, eso es novedad. Y eso no tengo mucha explicación para eso. Porque eso es darle una relevancia al abucheo que, en mi opinión, no tiene. Es decir, esos abucheos suceden en una calle de Madrid, en una zona de Madrid, con una población concreta. No sucede en toda España, no sucede en todas las comunidades, ni siquiera sucede en todo Madrid. Es decir, es un sitio muy concreto de Madrid donde se celebra el desfile. Si el desfile se llevara a otro sitio, pues seguramente esto no sucedería. No digo yo que el desfile se vaya a llevar a otro sitio, lo que digo es que no tiene, en mi opinión, la relevancia política de ese abucheo es muy inferior a la que el propio gobierno le ha dado, a la categoría política que el propio gobierno le ha dado este año. Yo quiero recordar que al presidente Zapatero también le abucheaban y nunca jamás le dio la relevancia. Siempre le quitó importancia, siempre dijo que bueno, que eso eran cosas... O sea, no le dio la trascendencia que le está dando este gobierno. Ojo, yo creo que eso no debería producirse, y lo dije el año pasado y lo he dicho todos los años. Más que los abucheos del público, lo preocupante es que en las tribunas que hay familiares de militares de alta graduación, ahí también se le abuchea. Esto es lo preocupante, porque esta gente sí que representa a una institución del Estado. Es decir, la población tiene derecho, faltaba más, pero en las tribunas de invitados, allí donde están las personas que teóricamente representan a las instituciones, ahí también se abuchea al presidente Pedro Sánchez. Y a mí eso me parece que eso sí que la propia institución, eso debería evitarlo. Enrique. Bueno, yo, la verdad, Lucía, me parece muy encomiable lo que has dicho, pero es que si uno hoy va a la hemeroteca y mira las portadas de buena parte de la prensa española, y especialmente la publicada en Madrid del 13 de octubre del año pasado, y si repasa los noticiarios de televisión del 12 de octubre del año pasado, e incluso los noticiarios de radio, en su mayoría veremos cómo a los abucheos del año pasado al presidente del gobierno se les dio una enorme relevancia. Pues no es mi criterio, pero oye, el criterio de la prensa será el que sea. Esto te he dicho que tu opinión me parece encomiable. Si yo tuviera alguna responsabilidad en eso, posiblemente estemos en minoría en estos momentos en la profesión, porque, en fin, los consejos de redacción el año pasado decidieron que eso era importante, porque eso era, supongo, bajo su punto de vista, era un termómetro del estado de opinión de una parte importante del país que se expresaba ahí. Pero en Barcelona también se buchea al rey, tampoco la montamos tan grande. O sea, depende. Claro, en Barcelona se abuchea al rey, y si en el 11 de septiembre pues pasa algo parecido aquí, es en el sentido de que los puros se ponen allí y silban a los impuros, ¿no? Esto de los puros silban a los impuros, que no solo pasa en Madrid, eso es lo que quiero decir. Forma parte de la época, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí esto se ha convertido ya en una categoría de la política española. Yo creo que lo que está ocurriendo es esto, que lo vimos efectivamente en tiempos de Zapatero hace 20 años, y que lo volvimos a ver en los primeros años de Sánchez. Ahora ya es una categoría contundente y es objeto ya de lucha entre los partidos. Para mí el problema de este asunto es el siguiente. No tanto el que haya abucheos, porque en definitiva la gente es libre de expresarse, y las esposas de los altos oficiales militares también tienen la libertad. Los que están ahí, están en las tribunas de autoridades. No, es que no es distinto. También también pueden expresarse, y los que están en las tribunas, pues también. Es decir, la cuestión es una, que es sobre la que pienso que deberían reflexionar todos, ¿no? Es decir, oiga, en este país lo que se desea es que la fiesta nacional del 12 de octubre, con el paso del tiempo, a medida que todo esto va cristalizando, se convierta en una caricatura de sí misma. Es decir, que la fiesta nacional es la fiesta del abucheo al presidente.
Esta es la cuestión. Hombre, teniendo en cuenta que hay Antes de partidos irnos. que no participan. Antes de Esta irnos, es la cuestión. Señores, habéis seguido, como hemos seguido todos, el intenso debate acerca de la veracidad de las denuncias sobre decapitaciones de niños por parte de Hamás. Pues bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de dar por bueno, de hecho acaba de dar a entender que él ha visto esas imágenes de niños decapitados por parte de Hamás. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists. Dice, nunca hubiera imaginado que vería imágenes de niños pequeños decapitados por terroristas. Así que el presidente de Estados Unidos viene a confirmar así el relato de algunos de los periodistas que visitaron ayer las localidades arrasadas por Hamás al sur de Israel, de que efectivamente hubo niños decapitados por terroristas. Esto es lo que acaba de decir Joe Biden. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Poco a poco se van conociendo más detalles del ataque lanzado por Hamás contra Israel. Por ejemplo, que no solo atacaron varias bases militares, como la de Nahal Oz, donde murió la joven soldado hispano-israelí que hacía allí su mili, sino también algunos pequeños kibutz donde se perpetraron los asesinatos de civiles y donde se tomaron rehenes que están en manos de Hamás. Lo más urgente es no olvidarles, hacer todo lo que sea preciso para salvar sus vidas, como para salvar la de los cientos de heridos graves que precisan atención médica en Gaza y que corren el riesgo de morir en las próximas horas en hospitales sin electricidad, agua ni suministros médicos. Si el 40% de la población de Gaza tiene menos de 18 años, es muy probable que el 40% de las víctimas de los bombardeos sea también menores de edad. Por los muertos ya no se puede hacer nada, pero por los rehenes israelíes y los miles de heridos palestinos, buena parte de ellos niños y niñas, habría que buscar la manera de crear inmediatamente un corredor humanitario que permita sacarles por el único paso que existe con Egipto. No cabe esperar mucho de Netanyahu ni de los ministros de movimientos violentos y ultra que le han venido apoyando, pero quizá pueda aún pensarse que alguien en Estados Unidos, en Europa, en los países árabes y en el propio Israel levante la voz por ellos. Eso es realmente lo más urgente, no olvidar ni a los rehenes ni a los heridos. Punto y 25. Y la selección española está ya en Sevilla. Manu Carreño, buenas noches de nuevo. Pues sí. Hola, Aimar, de nuevo. Vamos a ver qué pasa mañana con ese partido contra Escocia y el domingo contra Noruega. Y vamos a ver qué ha pasado, por ejemplo, con Nico Williams, que ya estaba ayer tocado, hoy ha entrenado y ha abandonado el entrenamiento, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Y vamos a escuchar lo que ha dicho también Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal y sobre Brahim. Dos jugadores que tienen doble nacionalidad, marroquí y española. Uno ha sido convocado, pero se ha ido por lesión. Y Brahim, parece que no está claro si quiere jugar con España o no, ha dicho Luis de la Fuente que hasta donde él sabe, Brahim quiere seguir jugando con España. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Si te quedas, estás invitado. Siempre. Abrimos ya el larguero hasta ahora, Manu. Adiós. Enrique Juliana, Lucía Méndez, Jesús Maraña. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Nos vemos ya el viernes en hora 25. Mañana le dejamos todo al fútbol. Hasta el viernes. Adiós. Hora 25. Con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.